Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Arauca está en medio de las balas de los grupos armados ilegales. Entre 10 y 15 guerrilleros integrantes de las disidencias de las FARC habrían sido abatidos en enfrentamientos con el ELN en zona rural de Puerto Rondón, en Arauca. Los combates entre las dos organizaciones llevan 3 días. Entre los muertos habría caído el jefe de finanzas del Frente 28, alias Solín. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Histórica rebaja de tasas de interés para créditos educativos anuncia el gobierno nacional. El ICETEX y el Ministerio de Educación presentarán en las próximas horas una reducción en los intereses. La cifra bajará del 22.12% al 16.12%. Y para los jóvenes que tienen un buen hábito de pago, la tasa de interés de su crédito será del 15.12%. El beneficio será para los 120,000 usuarios de ICETEX que ya se graduaron y que están pagando su deuda. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se agudiza la situación para los habitantes de la zona norte del municipio Puerto Wilches, luego de la muerte de 7,000 reses por falta de pasto. Esto como consecuencia de la ola de lluvias y del rompimiento de 2 diques que aún siguen abiertos. Los habitantes damnificados están a la espera de que las autoridades locales y nacionales intervengan. Bajo las aguas estuvieron los terrenos de más de 10 corregimientos y 13 veredas de Puerto Wilches. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Fiscalía de Perú abre investigación contra presidenta Dina Boluarte por genocidio, tras casi medio centenar de muertos por las protestas antigubernamentales. Brasil en alerta máxima tras amenazas de nuevas manifestaciones contra las instituciones convocadas por los bolsonaristas. Estallan protestas en Bolivia. En medio de devastadora tormenta, California enfrenta amenaza de un nuevo ciclón. Miles de vuelos paralizados en Estados Unidos por falla en el sistema de la Autoridad de Aviación. El ala dura de los republicanos impone su agenda en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La ciudad ucraniana de Soledar se convierte en el sangriento epicentro de la guerra. Presidente de Ucrania interviene en ceremonia de los Globos de Oro y asegura que no habrá una tercera guerra mundial. 6 heridos en ataque con cuchillo en una estación de París. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Fiscalía del Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por genocidio, debido a que al menos 46 personas han muerto en poco más de un mes de protestas antigubernamentales en las que se exigen nuevas elecciones y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Tenemos que trabajar todos los actores políticos. Se recrudecen las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuyo gobierno de apenas un mes ya contabiliza más de 40 muertos, mientras los bloqueos de rutas se extienden en 6 regiones del país y cuando la sureña región de Puno, epicentro de las movilizaciones, se encuentra en toque de queda. Las protestas cumplen una semana luego de una tregua de fin de año y aunque en su mayoría han sido pacíficas, algunos se han transformado en actos violentos como tomar por asalto aeropuertos y ataques a locales públicos. Pero el creciente rechazo al nuevo gobierno ha tenido una respuesta violenta y contundente por parte de las autoridades y esta ya ha generado fuertes cuestionamientos a nivel interno e internacional. De hecho, la brutal represión a estas protestas que exigen la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo ya es motivo de una investigación preliminar de la Fiscalía peruana contra la presidenta Boluarte e importantes miembros de su gabinete por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Al mismo tiempo, una misión de observación de la CIDH llegó a Lima para evaluar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Y aunque el gobierno se había mostrado frío y apático frente a las víctimas, finalmente se declaró un duelo nacional en honor a los muertos en la región de Puno, donde los familiares de las 18 víctimas que dejó la jornada más violenta desde que comenzó la crisis, realizaron un acto simbólico al colocar sus 18 féretros en los exteriores del hospital, donde estos fueron trasladados después de que las autoridades reprimieron una turba de unas 2.000 personas que intentó tomarse el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima. Mientras hay denuncias que señalan que las autoridades utilizaron armas de fuego y responsables sanitarios advierten que las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil. El Congreso de Brasil aprobó la intervención federal de Brasilia pese al voto negativo de los legisladores bolsonaristas para que el Estado asuma las competencias de seguridad en la capital brasileña y las refuerce para evitar nuevas megaprotestas de seguidores del exmandatario. Asegurando que una minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie de la fuerza y los actos criminales, el Congreso brasileño aprobó, aunque con el voto en contra de los bolsonaristas, la intervención federal de Brasilia decretada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para que el Estado asuma las competencias de seguridad tras el asalto a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. En momentos en los que se responsabiliza al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue determinante para posibilitar el asalto a los edificios, por lo que habrá una revisión en el cuerpo policial por su responsabilidad. Eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram... Lula cuenta con un fuerte respaldo del poder político y judicial de Brasil para actuar con contundencia contra los responsables de incitar el intento de golpe de Estado y, de hecho, los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los actos de terrorismo, por lo que la investigación avanza con celeridad y el gobierno ya identificó a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe, mientras las autoridades tienen una lista de contratistas de autobuses y ya advirtieron que todas las personas relacionadas serán llamadas a declarar. También, un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y muy cercano del exmandatario, a quien le allanaron su residencia en Brasilia, mientras las autoridades tuvieron que liberar por cuestiones humanitarias a casi 600 personas de las más de 1.500 que fueron detenidas tras el asalto y que estaban confinadas en un gimnasio de la Policía Federal, mientras 527 están presas y otras están siendo sometidas a procedimientos judiciales. Estallaron protestas en Bolivia para exigir la libertad del líder opositor Luis Fernando Camacho. Hubo incidentes en La Paz. Las plataformas cívicas convocaron a manifestarse contra la detención del gobernador opositor de Santa Cruz. Acusan al Poder Judicial de ser un instrumento de persecución del gobierno de Luis Arce. Santa Cruz propuso una lucha en todo el país por la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los presos políticos en medio de varias manifestaciones a las que se sumaron otras regiones como La Paz, donde hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas de ciudadanos. En Estados Unidos, las autoridades en California advierten a los habitantes de un nuevo ciclón en medio de las graves tormentas que inundan al estado. Desde el miércoles 4 de enero, las lluvias torrenciales en el estado de California causaron súbitas inundaciones, cierre de autopistas, derribo de árboles y han arrastrado a conductores y pasajeros. Este miércoles, un potente ciclón con fuertes lluvias azotará a California, donde decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación. Las fuertes tormentas han causado hasta el momento 17 fallecidos, entre los que se encuentra un niño de 5 años que permanecía desaparecido, pero que dejó de ser buscado porque las aguas torrenciales eran demasiado peligrosas para los buzos. Se espera que aún más lluvia y nieve afecten al estado más poblado de Estados Unidos. Alrededor de 160.000 locales y viviendas en este estado se quedaron sin electricidad. El Servicio Nacional de Meteorología describió una serie implacable de ríos atmosféricos, provocando el sistema de tormentas más poderoso que afecta a la región desde 2005. Hace 2 días, el presidente Joe Biden aprobó un decreto presidencial de emergencia para ese estado, lo que permite un despliegue masivo de ayuda.
Un fallo informático desató el caos en los vuelos de Estados Unidos, con miles de retrasos y de cancelaciones, luego de una histórica paralización de todos los despegues nacionales, algo que no había ocurrido desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde la madrugada y gran parte de la mañana del día de hoy, parte del tráfico aéreo estadounidense volvió a verse afectado por un nuevo incidente después de que la agencia de aviación ordenó paralizar todas las salidas de vuelo en la costa este por un fallo informático que provocó la cancelación de unos 1.200 vuelos y más de 8.000 se retrasaron. El fallo dejó inoperativo el sistema de notificaciones a misiones aéreas, que alerta a los pilotos de los aviones y al resto del personal de vuelo sobre los peligros en la ruta. De hecho, este problema estaba impidiendo que el sistema actualizase la información, imposibilitando que los pilotos recibieran la última información relevante de los aeropuertos. De momento, las autoridades no han dado explicaciones sobre el origen del fallo, aunque sí se ha descartado por ahora cualquier indicio de que se deba a un ciberataque. Una vez empezó a validar nuevamente la integridad de la información de este sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones, se empezaron a reanudar paulatinamente las operaciones de tráfico aéreo y pese al caos que se generó en varias terminales aéreas, que este día fuera de una actividad relativamente baja, evitó que el problema fuera aún mayor. La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos comienza a imponer su agenda, aprobando la creación de comités para investigar organismos del gobierno como el FBI. Los republicanos que constituyen la nueva mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se han puesto rápidamente en marcha para aplicar su programa legislativo. 4 días después de la accidentada elección de su líder Kevin McCarthy como presidente de la institución, han aprobado 2 medidas que habían prometido con insistencia durante la campaña electoral. La creación de una comisión que investigue a China y de un subcomité que estudiará lo que consideran el uso partidista de organismos del gobierno, especialmente el Departamento de Justicia o el FBI por parte de los demócratas. La resolución que establece el nuevo subcomité fue aprobada únicamente con los votos republicanos por una mayoría de 221 frente a los 211 de los demócratas. Los conservadores justifican la necesidad del nuevo órgano con el argumento de que el partido rival ha aprovechado su control del gobierno para utilizar como un arma instituciones como el Departamento de Justicia, con el fin de abrir investigaciones sobre Donald Trump y los partidos del expresidente que asaltaron el Congreso el 6 de enero de 2021. Los legisladores demócratas acusan por su parte a los republicanos de tratar de montar un escándalo donde no lo hay con fines políticos. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, se sometió a una cirugía después de que los médicos encontraran una pequeña lesión sobre su ojo derecho. La afectación fue detectada la semana pasada, cuando Biden se realizó un examen de cáncer de piel de rutina y el procedimiento, conocido como cirugía de Mohs, se considera un tratamiento eficaz para eliminar los carcinomas de células basales y escamosas. La ciudad ucraniana de Soledar, en el este del país, sigue siendo escenario de intensos combates entre fuerzas rusas y ucranianas en un momento en el que Moscú busca revertir el curso del conflicto y nombra un nuevo comandante para dirigir su invasión. Falta poco más de un mes para que se cumpla el primer año desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania, pese a que los planes iniciales del Kremlin buscaban que fuera una ofensiva relámpago. Pero el conflicto se ha enquistado en el este del territorio ucraniano y de hecho la ciudad de Soledar sigue siendo escenario de intensos combates debido a que significaría una simbólica victoria militar para Moscú después de los reveses sufridos por las tropas desde septiembre. Y aunque el grupo paramilitar ruso Wagner anunció la toma de esta pequeña localidad, la información fue desmentida por Kiev, que asegura que los rusos intentaron sin éxito romper la defensa ucraniana y capturar completamente la ciudad. Moscú busca revertir el curso del conflicto y de hecho el mismo presidente Vladimir Putin admitió que la situación en Ucrania es difícil y nombró un nuevo comandante para dirigir la ofensiva. Mientras la exrepública soviética está reforzando sus posiciones en Kiev ante la posibilidad de que Moscú lance nuevamente una ofensiva terrestre desde Bielorrusia contra la capital ucraniana. A través de un video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció en los Globos de Oro. Ahí aseguró que no habrá una tercera guerra mundial.
Como parte de las sorpresas que presentó la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, un emotivo mensaje llamó la atención de los congregados en el hotel de Beverly Hilton de California. Y es que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se hizo presente a través de un video pregrabado en el que emitió un mensaje alentador dirigido a los presentes y a los millones de televidentes que siguieron la emblemática ceremonia. Zelensky fue introducido en la gala por el actor Sean Penn, quien hizo un discurso visiblemente emocionado. If the freedom to dream were a spear, I proudly present a human being who tonight represents that spear's most honed tip. El mandatario afirmó que la guerra está por terminar y ya se sabe quién ganará. The war in Ukraine is not over yet, but the tide is turning, and it is already clear who will win. There will be no third world war. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. Agradeció al mundo por el apoyo y deseó que continúe así hasta el fin de la guerra. La Organización Mundial de la Salud advirtió que China está subestimando las muertes por COVID-19 y sigue sin dar datos precisos en momentos en los que una nueva ola de la enfermedad arrasa con las zonas rurales del gigante asiático. Desde que China revirtió su política de COVID-0, un torbellino de casos ha abarrotado los hospitales y ha desatado una batalla campal por los limitados suministros de medicamentos, especialmente en las regiones más alejadas. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, China está subestimando las muertes en momentos en los que Pekín considera que no es necesario focalizarse en el número exacto de decesos relacionados con el COVID. The WHO still believes that deaths are heavily underreported from China. El organismo también cuestionó la resistencia de China a publicar informaciones fidedignas pese a que está proporcionando más datos de la actual crisis sanitaria. We still do not have adequate information to make a full comprehensive risk assessment, and therefore we will continue to try to encourage access to that data. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios y unas 700 muertes por coronavirus. Al menos 6 personas resultaron heridas con un ataque con cuchillo en la estación central de trenes en París. La capital de Francia vuelve a ser escenario de ataques con arma blanca en concurridos lugares públicos. Esta vez, al menos 6 personas resultaron heridas justo durante la hora pico en la importante estación del norte de París, en un ataque con arma blanca protagonizado por un hombre que pudo ser rápidamente neutralizado gracias a la reacción eficaz y valiente de la policía. El agresor se encuentra entre la vida y la muerte y fue identificado como Mohamed Hamid, de 31 años y de nacionalidad argelina. De momento, las autoridades no han identificado los motivos del atacante y no ha trascendido que haya gritado alguna frase radical mientras llevaba a cabo la agresión. Murió el cardenal George Pell, quien fue condenado y absuelto por abuso de menores en Australia. El cardenal George Pell, exarzobispo de la Iglesia Católica en Melbourne, Australia, falleció a los 81 años en la Ciudad del Vaticano. Pell fue el principal tesorero del Vaticano nombrado por el Papa Francisco antes de tomarse una licencia en 2017 para ejercer su defensa ante un juzgado en Australia por delitos de violencia sexual contra menores de edad. El religioso fue condenado en 2018 por agredir sexualmente a 2 niños que formaban parte del coro de la Catedral de San Patricio mientras era arzobispo en 1996. En ese momento se convirtió en el más alto funcionario del Vaticano involucrado en un proceso de este tipo. Pasó de hecho más de un año en prisión. Siempre defendió su inocencia y las condenas en su contra fueron anuladas en una decisión unánime del Tribunal Superior Australiano en 2020. Rusia tendrá que lanzar una cápsula de rescate para traer a la Tierra a 2 cosmonautas de su programa espacial y a un astronauta estadounidense de la Estación Espacial Internacional. Se suponía que los 3 regresarían en marzo en la misma cápsula Soyuz MS-22 en la que llegaron, pero un análisis determinó que la nave fue golpeada por un meteorito que produjo una gran fuga de refrigerante. La agencia espacial Roscosmos anunció que enviará el 20 de febrero la nave de reemplazo. La inteligencia artificial es ahora capaz de traducir voz en tiempo real y ajustar la mirada durante una videollamada.
Maxine, la inteligencia artificial desarrollada por la empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico NVIDIA, ahora es capaz de mejorar la comunicación mediante videollamadas. Esto al permitir traducir la voz en tiempo real entre idiomas como el inglés, francés, español, alemán y otros más. Además, ajusta la mirada de los ojos directo a la lente de la cámara, incluso si el usuario no la está viendo, y también permite mejorar el audio al eliminar el ruido de fondo y el eco. NVIDIA asegura que Maxine estará disponible próximamente para todos los usuarios del mundo. De esta forma, no serán solo unos pocos los que puedan disfrutar de ella. Noticentro 1, CMI. Guerra sin tregua en Arauca. Combates entre ELN y disidencias dejan al menos 10 muertos. Reclamo de comandante del ELN al gobierno tras fallido cese del fuego. Somos víctimas, dice. Disidencias secuestran suboficial del ejército en el Cauca. Respaldo de la ONU a la paz total. Vicepresidenta pide sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia. Histórica rebaja de tasa de interés para créditos educativos, anuncia el gobierno. Aparatoso accidente de tránsito en el Huila deja 9 muertos y 3 heridos. Cierre de vía panamericana provocará desabastecimiento de alimentos. 14 escuelas destruidas por el alud. Lluvias provocan derrumbes que bloquean vías en Valle y Antioquia. Falta de alimentos provoca masiva muerte de reses en Puerto Wilches. Fijan reglas para la virtualidad en la justicia. Dramático testimonio sobre situación de menores indígenas en Guaviare. Relevo en la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Se va Fernández de Soto. Un general en retiro lo reemplaza. $500 millones en pérdidas dejan los colados al sistema Transmilenio. Este es el nuevo senador del Pacto Histórico. Reemplaza a Gustavo Bolívar. Deuda externa alcanza los 178.000 millones de dólares. Ordenan liquidación de colegio vinculado con captadora ilegal de dinero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Es muy delicada la situación a esta hora en zona rural de Puerto Rondón, en Arauca. Entre 10 y 15 integrantes de las disidencias de las FARC habrían sido abatidos en enfrentamientos con el ELN. Los combates entre las dos organizaciones completan más de 48 horas. Entre los muertos estaría el jefe de finanzas del Frente 28, alias Solín. El año nuevo en Arauca inicia tal cual el 2022, en medio de una cruenta guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN. Una guerra que, según la Defensoría del Pueblo, dejó en 2022 352 homicidios, cifra que para las comunidades ya se acerca a los 400 muertos entre guerrilleros y civiles. Han sido muchas las muertes. Se habla de un poco más de 300 muertos desde que inició esta confrontación y pues el señor presidente también y el comisionado para la paz están haciendo los esfuerzos necesarios para que esto pueda parar cuanto antes. Estas imágenes que las propias comunidades divulgaron muestran lo cruel de la última batalla librada entre estas dos organizaciones. Se habla de un aproximado, no es un número exacto, de 10 muertos. Es el fragor de la guerra que se vive en la vereda del Paisaje, en cercanías de las sabanas de Marrero, Normandía y lejanías, entre los municipios de Tame y Arauquita, donde el año pasado ya hubo fuertes enfrentamientos. Una guerra que se inició en el Amparo, Venezuela, y que llegó a las sabanas de Arauca, donde además de muerte han traído desplazamiento. Son muchas familias que se han desplazado, sobre todo de estas veredas de las fronteras entre Puerto Rondón y Arauquita.
Entre los muertos se confirma la de alias Solín, quien se encargaba de la parte de finanzas de las disidencias de las FARC. También se da cuenta de los fusiles que fueron recuperados tras el fragor de la batalla. Fueron los propios campesinos de la región quienes reportaron la presencia de los cuerpos sin vida de los guerrilleros tras los enfrentamientos en zona rural de Puerto Rondón y Arauquita, lo que ha causado temor y zozobra entre los habitantes que han tenido que desplazarse y otros se resguardan en sus viviendas por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Piden cese multilateral del fuego. Los araucanos, las comunidades, estamos siendo muy afectadas por esta guerra fratricida. Esta tarde se realizó un puesto de mando unificado de emergencia para analizar la situación de violencia. Estamos en esa labor precisamente las autoridades, el ejército, la policía, fiscalía, están también presos pues a llegar al territorio precisamente a recuperar y determinar con exactitud un número de los heridos, de los combatientes. En Arauca, todos saben que la guerra entre el ELN y las disidencias es a muerte. De lado y lado se han registrado bajas donde quizás la más significativa fuera del entonces comandante del Frente 10, alias Arturo, quien fue bombardeado por las Fuerzas Armadas justamente en esta misma vereda de Puerto Rondón después de huir de Venezuela. El máximo comandante del ELN, alias Antonio García, en una entrevista a medios alternativos se refirió a la crisis por la que pasan las conversaciones con esa guerrilla y se mostró dispuesto a hablar para superar los malos entendidos. García habló con varios medios alternativos y respondió acerca de si consideraba que lo sucedido con la frustrada declaración del cese fuego bilateral podría ser impedimento para avanzar en la mesa de diálogos. Cualquier impasse que suceda fuera de la mesa, como el acontecido, debe ser tratado dentro de la formalidad pactada. No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimientos si no participó en su construcción. Esto es el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad. No fue creada por nosotros, más bien somos víctimas. García reiteró su oposición al concepto de paz total. El gobierno pretende darle un estatus político a bandas y grupos paramilitares y no tiene claro qué proceso debe seguir con ellos, y busca con el proceso con el ELN abrirles camino, cosa que resulta peligroso para el proceso de paz que estamos tratando de darle continuidad. Es el primer pronunciamiento del máximo comandante del ELN tras el impasse con el anuncio de un cese el fuego bilateral anunciado por el gobierno y que por ahora no se ha dado y que será discutido en la próxima reunión con esta guerrilla. Las autoridades confirmaron el secuestro en el Cauca de un suboficial del ejército. Este hecho se atribuye a las disidencias de las FARC. El comando de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó por medio de este comunicado el secuestro de un sargento segundo identificado como Juan Gabriel Chichanoy Miramac. El sargento se desplazaba en un vehículo de transporte público en el trayecto que del municipio del Tambo conduce hacia el municipio de El Patía, cuando en el sitio conocido como El Hoyo fue retenido por parte de un grupo armado ilegal que hace presencia en la zona. Las fuerzas militares rechazaron la acción por parte de esa columna de las disidencias de las FARC. Esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infraestructura al derecho internacional humanitario. Exigieron su pronta liberación. Consideramos inaceptable esta acción criminal, ratificando que nuestro militar se encontraba en estado de indefensión. La misión de verificación de la ONU en Colombia alertó por las dramáticas cifras de desplazamiento y confinamiento registradas en el país. Además, denunció un aumento de la violencia contra líderes indígenas y sociales. Este es el informe trimestral del secretario general de la ONU en Colombia presentado en el Consejo de Seguridad que se desarrolló en Nueva York. Es lamentable que a más de 6 años desde la firma del acuerdo, la violencia continúe contra las comunidades. En cifras, entre enero y noviembre de 2022, registraron 78.154 personas que sufrieron desplazamiento forzado. Otras 108.665 fueron confinadas a la fuerza. Las mujeres las más afectadas. La violencia contra las mujeres sigue siendo un freno para su participación decisiva en el proceso de paz. Entre septiembre y diciembre del 2022 registraron 53 asesinatos de defensores de derechos humanos y 17 masacres. Es de especial preocupación
la continuidad de la violencia ejercida contra líderes y comunidades indígenas como los Aguá y afrocolombianas como el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en el departamento de Nariño. Brasil espera que el cese del fuego con el ELN pueda ser anunciado próximamente y que el diálogo con el grupo avance rápidamente. En el 2022, la ONU registró 244 asesinatos de líderes y lideresas sociales, además de 127 masacres. La vicepresidenta Francia Márquez exigió un cese el fuego a todos los grupos armados de Colombia y solicitó una sesión extraordinaria en territorio colombiano con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. En medio de su visita a Nueva York, la vicepresidenta Francia Márquez asistió al Consejo de Seguridad de la ONU, donde hizo un llamado a todos los grupos armados para un cese del fuego definitivo. Por eso apoyamos las iniciativas de las comunidades que claman por acuerdos humanitarios ya, e insistimos en el cese al fuego y en todos los escenarios de diálogo y acuerdos políticos que nos exige tener un país seguro y en paz. Hizo una invitación a todos los países miembros de la ONU para que se realice una sesión extraordinaria de seguridad en Colombia. E invitarles a realizar una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Colombia, a fin de respaldar la paz desde los territorios. Agradeció la muestra de solidaridad por parte de otros países ante su presunto atentado terrorista. Quiero agradecer las manifestaciones de solidaridad sobre los hechos de violencia que aún afrontamos en nuestro país y que buscan socavar nuestros esfuerzos por la paz, por la justicia social y por la profundización de la democracia en Colombia. Luego, en una rueda de prensa, la vicepresidenta rechazó lo que viene ocurriendo en América Latina, especialmente lo que ha ocurrido en Brasil y Perú. Rechazamos la violencia, venga de donde venga, ¿sí? Y llamamos a América Latina y al mundo a la paz total y a la profundización de la democracia. La vicepresidenta dejó claro que este año 2023 va a trabajar por la paz total propuesta por el gobierno Petro. Precisamente, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió ampliar la misión de verificación en Colombia para apoyar la implementación de la reforma rural incluida en los acuerdos de paz. Aquellos que estén a favor del proyecto de resolución contenido en el documento S/2023/30, levanten por favor la mano. Con 15 votos a favor, la sesión del Consejo de Seguridad que se lleva a cabo en Nueva York aprobó la ampliación del mandato de misión de la ONU en Colombia, donde se verificará la reforma rural y el capítulo étnico del acuerdo del proceso de paz. Agradezco especialmente la aceptación por parte del Consejo de Seguridad de ampliar el mandato para verificar el capítulo étnico. Países como Brasil, China, Suiza y Estados Unidos están conformes con la gestión del presidente Gustavo Petro y todo su equipo. Estados Unidos celebra la administración de Petro y su compromiso de alcanzar los objetivos del capítulo. Apreciamos el liderazgo del presidente para coordinar estos esfuerzos en alianza con la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las entidades de todo el gobierno colombiano. Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU, agradeció la confianza depositada en la ONU Colombia y dijo que trabajará para hacer vigilancia a esos dos puntos del acuerdo de paz. El presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo hoy un llamado vehemente al Ejército de Liberación Nacional para que no deje pasar este momento histórico para dejar la lucha armada y para que de esa manera se acoja al proceso de paz que propuso el presidente Petro. El senador Roy Barreras, uno de los artífices de los acuerdos con las FARC, es hoy el más firme soporte político que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y ante la decisión de ese grupo de solo aceptar un cese bilateral del fuego, si es resultado de la mesa de negociaciones, le hace este llamado al ELN. El ELN empezó su insurgencia 60 años atrás. Lo hizo con unas ideas que suponían unas exigencias sociales. Es la primera vez en esos 60 años que se encuentran en un gobierno progresista de izquierda democrática.
Esta oportunidad no la pueden perder. O pasan a la historia como constructores de paz, de esa paz total, aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico y que terminó solamente aportando dolor y muerte y secuestro. El senador Roy Barreras destacó también que las fuerzas militares y de policía siguen cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de enfrentar a los grupos que se nieguen a aceptar la mano generosa del proceso de paz. El sacerdote Rafael de Brigard, director del periódico El Catolicismo, aseguró que escribió su editorial sobre el proceso de paz del gobierno de Petro a título personal y para advertir que no hay palabras mágicas ni actitudes ingenuas que lleven a la terminación de la guerra. Él es el sacerdote Rafael de Brigard, quien como director del Catolicismo, el tradicional órgano de expresión de la Arquidiócesis de Bogotá, escribió este editorial que tituló Paz fácil no hay, y señalando que es absolutamente ingenuo pensar que unos grupos que llevan décadas en la guerra van a renunciar a todo eso porque el presidente de la República habla de paz total. Y agregó en tono irónico, bastarían unas pocas palabras, paz total, por ejemplo, para que todo cambie, o bastaría la simpatía personal o también un pasado común. ¡Qué equivocación tan grande! El padre de Brigard, en diálogo con Noticentro 1 CMI, advirtió que esta no es la posición del episcopado colombiano que ha venido apoyando los diálogos de paz. Lo que yo quiero decir es que no nos hagamos falsas ilusiones, ni pensemos en soluciones mágicas, rápidas, inmediatas. Como ya lo dije, es necesario hacer todo el proceso de construcción, de asociar gente, de establecer principios, de establecer unos valores, y no que nos quedemos en algo que todos queremos, que quisiéramos amanecer mañana en paz todos, pero eso no es posible. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, habló con el sacerdote de Brigard y le dijo que respetaba su opinión y que el episcopado mantiene firme su apoyo a los diálogos de paz. 9 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en carreteras del Huila. Las causas del siniestro se investigan. 9 muertos dejó un fatal accidente en la vía que comunica La Plata con Tesalia entre un bus municipal y un vehículo tipo camión. Ocurre un accidente de tránsito entre dos vehículos, una buseta de la empresa Comotor y un camión de la empresa D1. La ocupación del carril, posibles causas del siniestro, donde desafortunadamente fallecen 7 personas en el sitio. Con nuestras unidades de bomberos, la seccional de CETRA que acudió inmediatamente al accidente, logramos evacuar 5 personas, pero desafortunadamente 2 fallecen en el centro asistencial. Las 2 personas que fallecieron en el centro asistencial médico de Tesalia fueron el conductor del bus y una menor de 16 años. Los 3 sobrevivientes que presentaron politraumatismos de consideración se recuperan en el Hospital San Antonio de Padua de La Plata, Huila. En albergues permanecen los damnificados por el deslizamiento en Rosas, Cauca. Voluntarios contribuyen con la alimentación. Estos campesinos que lo perdieron todo ahora sienten que pierden la esperanza. Estar hacinados en salones escolares les está generando tensión y temen contagiarse con COVID. Nosotros somos enseñados a estar al aire libre y aquí vivir amontonados ya en 4 paredes, se puede decir uno ahí, otro acá, pues eso es muy difícil. Para ayudar a menguar las necesidades de los damnificados, un grupo de voluntarios llegados de Popayán les prepara y sirven alimentos diariamente. Sentimos esa necesidad de venir a apoyar a nuestros hermanos, porque son hermanos también. Pero las mascotas también tienen ángeles de la guarda, como es el caso de un grupo de amigos que organizaron un refugio en medio de un establo donde llevan las mascotas rescatadas de la avalancha. Vinimos a colaborar, a revisar a todos los animalitos y a prestarles atención veterinaria. Todos se desparasitaron, los que se podían, y los otros se medicaron. Y mientras la solidaridad aflora en medio del dolor, el gobierno local está enredado sin un censo que permita conocer el número de familias afectadas por la avalancha. Hasta el momento no se sabe ni cuántas personas permanecen en los albergues. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, expresó su preocupación por el represamiento de alimentos que no pueden ser distribuidos por el cierre de la vía panamericana en Rosas, Cauca. La preocupación por lo ocurrido en Rosas, Cauca la dio el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, tras un encuentro con el presidente de la República, Gustavo Petro. Dijo que los productos del sur del país están contenidos en el departamento de Nariño sin poder ser vendidos.
Hoy no hay por dónde sacar los más de 384.000 litros de leche diarios que salen del departamento de Nariño y las 600.000 toneladas de cosecha de papa que se vienen este semestre. Y por eso la recomendación al gobierno es no solamente la plata para las vías, sino la capacidad de ejecución del gobierno. Y dijo que es fundamental hacer un plan de reestructuración de grandes vías. Y el mismo presidente lo dice, el clima y el impacto que tiene. Y hoy que estamos viendo esa falla geológica, el clima, lo que está pasando con las lluvias, la destrucción de muchas carreteras del país, pues requiere una respuesta del Estado ágil y oportuna. ¿Y eso qué significa? Chequera y capacidad de ejecución. Las opiniones del presidente de la SAC las dio días después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestara que su prioridad de gobierno son las vías terciarias y no las grandes autopistas. Una grave problemática enfrentan al menos 500 menores de edad de las veredas afectadas por el derrumbe en Rosas, Cauca. Se quedaron sin escuelas para recibir sus clases. La avalancha también destruyó y averió 14 sedes educativas, 37 docentes y 8 directivos quedaron sin infraestructura física para impartir conocimientos. 10 veredas se quedan sin escuelitas. 3 niveles de afectación. Un nivel de afectación que es las escuelitas que desaparecieron, la institución educativa Alfonso Córdoba de la vereda La Soledad. En un comité de riesgo escolar, los docentes indicaron que no se oponen a ser reubicados, pero dejan claro que les preocupa la atención psicosocial y educativa de los menores. Hay que tenerle prioridad a estos muchachos que están allá y que por diferentes circunstancias pues no se han podido atender. La virtualidad queda descartada porque la zona no tiene cobertura de internet, además de la falta de energía. Los docentes temen una alta deserción escolar, producto del desarraigo generado por la pérdida de las viviendas. En Pasto, las autoridades limitaron la venta de gasolina ante la escasez del combustible. En Pasto, la escasez de combustible ya es perceptible. La alcaldía de Pasto emitió el decreto 03 de 2023, mediante el cual se busca regular la venta y distribución de combustibles. Bajo los vehículos de servicio público podrán cargar 50.000 pesos, los vehículos particulares 30.000 y las motos 15.000 pesos. Esta situación hace que las largas filas inicien desde tempranas horas. Debería haber una doble calzada, siquiera Pasto-Popayán, o debería haber la variante de San Francisco-Mocoa, o otra carretera alterna, porque es que Pasto siempre paga las consecuencias de todo lo malo que sucede en el resto del país. Desde las 9 de la mañana, son las 3 de la tarde, pues me ayudaron a coger un turno. Pero pues estamos con la necesidad de que se abran las vías y que no se tengan más en cuenta en el sur de Colombia. La alcaldía de Pasto dispuso de un aplicativo que en tiempo real informa en qué estaciones de servicio hay disponibilidad. A pesar de ello, las filas superan las 8 horas en los turnos, sin que esto garantice que los usuarios puedan lograr su compra, pues en cualquier momento y por falta de existencia de gasolina, estas pueden ser cerradas. La Procuraduría investiga si se acataron todas las advertencias previas que hizo la entidad sobre los riesgos que había en las zonas aledañas a la vía panamericana en Rosas, Cauca. Previendo emergencias en zonas vulnerables, la Procuraduría pidió a la Administración Municipal actualizar los planes de gestión de riesgo y los protocolos para atender posibles emergencias. Esto lo hicimos a través de un oficio a la Alcaldía de Rosas, en este caso, en el mes de noviembre. La respuesta llegó un mes después, pero fue la iniciativa de la comunidad la que permitió una evacuación efectiva, evitando que se pierdan vidas humanas. Estamos haciendo presencia como Procuraduría precisamente para verificar de que se haya cumplido con todos los protocolos que ellos nos entregaron en esos planes de atención de emergencias. El Ministerio Público no entiende por qué la comunidad insiste que no hubo coordinación de los organismos del Estado para evacuar las veredas que estaban reportando agrietamiento y hundimiento de tierra. La Aeronáutica Civil autorizó la tarifa cero en los aeropuertos de Ipiales, Pasto, Popayán y Tumaco para facilitar el transporte aéreo entre Cauca y Nariño. Son 11.786 los viajeros que se han trasladado desde los aeropuertos de Ipiales, Pasto, Popayán y Tumaco en los últimos 3 días. La Aeronáutica Civil otorgó una tarifa cero para las aerolíneas que se encargan de esas rutas. Esto da paso a una reducción del 5% en el valor de los tiquetes de los vuelos que se realicen entre esas terminales aéreas. Poniendo a 0 pesos la tasa aeroportuaria y quitando todos los cobros que podamos dar hacia las aerolíneas por aproximaciones, aterrizajes y nuestros servicios. Aerolíneas como Avianca ofrecen 5 cupos humanitarios por vuelo debido a la emergencia registrada en la vía panamericana que imposibilita el paso terrestre entre el Cauca y Nariño.
con los espacios para transportar carga humanitaria, la TAM con el vuelo de la solidaridad. El beneficio se mantendrá durante 40 días. Básicamente el tiempo que dure la emergencia y 10 días más. EasyFly es una de las primeras aerolíneas autorizadas para ampliar la oferta de vuelos entre esos destinos. Las lluvias siguen provocando estragos en vías del Valle del Cauca y en Antioquia. Las fuertes lluvias causaron un gigantesco derrumbe en la zona rural del municipio de Ginebra, incomunicando su población con el área urbana y municipios vecinos como El Cerrito, centro del Valle del Cauca. También por deslizamientos de tierra están incomunicados los municipios de Calima, Darién y Restrepo. Organismos de socorro intentan habilitar los corredores viales con maquinaria amarilla. 4.000 metros cúbicos de tierra se desprendieron en el corregimiento Luciano Restrepo de Betulia, municipio del suroeste antioqueño. Cerca de 90 familias están incomunicadas, no tienen cómo sacar los alimentos que producen de la cosecha y muchos arriesgan su vida para cruzar de un lado al otro. Casi 300 personas se encuentran sin agua potable. Según el mandatario local, 10 escuelas también resultaron afectadas por el derrumbe y advirtió que el calendario escolar podría haberse alterado por la emergencia. También confirmó que en este momento trabajan para habilitar una vía alterna. En Puerto Wilches, Santander, hay una grave crisis ante la muerte de al menos 7.000 reses por falta de pastos para alimentarlas. Los terrenos en más de 10 corregimientos y 13 veredas de Puerto Wilches permanecieron bajo las aguas durante la ola invernal. Esto afectó considerablemente el ganado. La emergencia arrojó pérdidas irreparables en casi 7.000 reses por falta de alimento. Más de 7.000 reses muertas. Y al pasar del tiempo ya no serán 7.000, serán 10.000, serán 15.000 y la zona está quedando una pobreza estatal. Ante esta crisis de hambruna en los semovientes se suma el rompimiento de 2 diques en los sectores de Sitio Nuevo y Paturia. Esto provocó fuertes inundaciones en toda la zona norte del municipio wilchense. Y le solicitamos al gobierno nacional a que continúe con el apoyo que nos ha brindado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para seguir atendiendo estos sitios afectados, y al Ministerio de Agricultura para que nos apoye y nos ayude con nuestros campesinos que prácticamente lo han perdido todo. Los afectados piden el mejoramiento en las vías para trasladar oportunamente sus cultivos y semovientes, evitando así que se sumen más pérdidas económicas. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el funcionamiento de la virtualidad en la justicia. El Consejo Superior de la Judicatura fijó los parámetros con los que operará la justicia este año. Las audiencias virtuales continuarán siempre y cuando más del 50% de los funcionarios judiciales de cada despacho estén de forma presencial en las sedes judiciales del país. Entre otras condiciones, se establece que los funcionarios tienen que seguir protocolos de seguridad y confidencialidad ante el tratamiento de información sensible. Por su parte, los jueces cuestionan algunos de los requisitos para continuar en la virtualidad, como que los jueces y magistrados solo puedan trabajar 3 días a la semana desde sus casas. Consideramos que debe existir una transición, es decir, que pudiera darse, volver otra vez a la presencialidad, pero mediando esta transición que permita que no haya sorpresa para los servidores ni para los usuarios. Los abogados, por su parte, consideran que se debe capacitar a los funcionarios para agilizar el sistema judicial. Hay muchos retos en materia de pedagogía y de alfabetización digital y, por supuesto, de socialización de esta ley. Encontramos permanentes quejas de usuarios que son obligados y de abogados obligados a comparecer a los juzgados de manera presencial cuando la ley dice que eso es facultativo. Desde la pandemia la justicia opera de forma virtual y con la resolución de la Judicatura se regula la justicia virtual. Continúan conociéndose relatos y denuncias sobre la situación de los niños indígenas en el Guaviare. Desde la ONG Save the Children señalan que es una situación que se replica en varios departamentos del país. Con tristeza, Natalie Velasco, habitante de Guaviare, relata que la grave situación de violencia sexual contra menores indígenas en este departamento es una realidad que todos conocen, pero lamentablemente se volvió parte del paisaje diario. Viejos, por así decirlo, buenos señores, adultos mayores, que van a esta zona de la 40 y están cambiando comida, les dan un helado, los ves, digamos que a cambio de sexo, ¿sí? A cambio de que se dejen tocar.
ves saliendo de moteles a niñas pequeñas en pleno día, a la luz de todos, ¿sabes? Se sabe que los taxistas suben a los asentamientos y se ufanan de tener 2 novias, 3 novias indígenas, de dejarlas embarazadas. Hubo un caso que nos comentaron donde estaban vendiendo la virginidad de una niña, ¿sabes? Porque saben que se puede ganar más plata. Desde Save the Children confirman que la situación no es nueva y revelan cifras. 153 niños en el departamento de Guaviare entraron en las lógicas de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el año pasado y entraron en un gran porcentaje por haber sido abusados, violentados, por estar en situación de calle, por estar en situación de abandono. El presidente Gustavo Petro pidió celeridad en las investigaciones y dijo que la Fiscalía adelanta una desde el 2019. El gobierno anunciará una reducción histórica en las tasas de interés para los créditos educativos que ofrece el ICETEX. Son 120.000 jóvenes los que están con una deuda en periodo de amortización, es decir, quienes ya terminaron sus estudios financiados por el ICETEX y están pagándolos. El gobierno nacional anunciará un plan de choque para ofrecerle las tasas de interés más bajas que se han conocido. Normalmente estas tasas para quienes están al día aumentan el valor del IPC más 9 puntos porcentuales. En la actualidad serían 22.12% de incremento. Y para quienes están en mora es el valor del IPC que se ubicó al cierre del año 2022 en un 13.12% más 12%, es decir, 25.12% de aumento. El beneficio consiste en que el alza de las tasas solo sea el valor del IPC más un 3%, ubicándose en el 16.12% de incremento. Para quienes manejan un buen hábito de pago, solo será el IPC más un 2%. Se destinarán 350.000 millones de pesos para apoyar este plan de choque. El Gaula de la policía está en alerta por el aumento en los secuestros en Colombia. Los operativos se han intensificado. Este año ya son 6 las personas liberadas. Por el delito de secuestro simple. Redada contra el secuestro en Colombia. En 5 operativos, el Gaula de la policía capturó a 12 personas vinculadas a hechos de secuestro y extorsión, logrando dejar en libertad a 6 personas. El secuestro express, un dolor de cabeza para las autoridades. Tenemos varias modalidades. La primera modalidad es falso servicio, donde están citando personas a parajes o a lugares que no tienen señal normalmente y lo que hacen es llamar a los familiares y manifestarles que la persona está secuestrada cuando realmente no está secuestrada. En la localidad de Suba, un ingeniero fue contactado para cotizar una obra. Al llegar, los delincuentes lo intimidaron con arma de fuego y lo secuestraron. Nos dirigimos a la vivienda al cual querían tener en cautiverio al ingeniero. Lamentablemente encontramos un cuerpo sin vida del propietario de la vivienda. Se pudo establecer un hombre de 67 años. Estos móviles de este homicidio, esto es materia de investigación. ¡Quieto! El año pasado se presentaron 202 casos de secuestro y en 2021 160 casos, lo que representa un aumento en secuestros de un 27%. Aníbal Fernández de Soto se va de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. En su reemplazo llega el general en retiro Óscar Gómez Heredia. Aunque Fernández de Soto logró bajar el homicidio y desarticular más de 500 bandas, sigue en aumento el hurto a personas en Bogotá. Luego de 19 meses al frente de la Secretaría de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto renunció para asumir un importante cargo en una empresa privada. Se trata de una multinacional del sector energético. Fernández de Soto estará como secretario hasta el 31 de enero. En su reemplazo llegará el excomandante de la Policía de Bogotá, el general en retiro Óscar Gómez Heredia. Pero ¿cómo queda la seguridad en Bogotá tras la renuncia del funcionario? Tenemos un gran reto y tiene que ver con el hurto a personas, que ha subido cerca de 20% con respecto al año anterior. Particularmente el hurto a celulares es lo que más están hurtándole a los ciudadanos en Bogotá, y esta situación está ocurriendo en el entorno del sistema de transporte público.
Y preocupa que el 80% de los capturados en flagrancia por hurto quedan en libertad. Esa persona que hurta un celular, que hurta una billetera, pero por ser un elemento de menor cuantía, termina en libertad enfrentando su proceso. Mientras tanto, sigue delinquiendo. Todavía no hemos logrado que la ley de seguridad ciudadana sea efectiva en cuanto a las sanciones intramurales. Algunos de los logros destacables de la gestión del secretario saliente es la reducción en 7 de 12 delitos de alto impacto, como el homicidio. Bogotá cerró el 2022 con 1.008 casos, lo que equivale a una tasa de 12.8%, la más baja en 61 años. También en Bogotá este año el gran reto de Transmilenio será frenar la evasión. Al día 500.000 personas ingresan sin pagar y lo más grave es que el 94% de los comparendos que se imponen a los colados no se pagan. Esta práctica parece haberse normalizado en Bogotá. Al día por lo menos 500.000 personas se cuelan en Transmilenio, lo que equivale a una ciudad como Montería o Pereira. Lo que están haciendo es robo. El robo, al que hace referencia el gerente, le costó a la ciudad 400.000 millones de pesos el año pasado. Lo que estamos haciendo con la alcaldesa es revisar que cada una de esa información que genera el comparendo, ver qué tipo de sanción se puede generar adicional al pago del comparendo. Y es que los comparendos acolados poco sirven, y así lo demuestran las cifras. De 68.923 multas impuestas en el último año, solo se pagaron 603, y 4.088 se conmutaron por trabajo social o pedagógico. Por eso, este año, el desafío será reducir la evasión duplicando de 600 a 1.200 el personal para controlar el fenómeno, además instalando puertas nuevas en la troncal Caracas. Lo que esperamos es que en el mes de febrero ya se puedan poner en funcionamiento las primeras 6 estaciones que tenemos nosotros de este cambio de puertas. También se blindarán los ingresos a las estaciones con torniquetes piso-techo como estos. Hacia el segundo semestre de este 2023 empecemos ya masivamente la implementación. Estamos del orden de unos 200 torniquetes que vamos a implementar. 1.000 policías reforzarán la seguridad en el sistema Transmilenio durante el 2023. Asumió su curul el nuevo senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides, en reemplazo de Gustavo Bolívar. Diligencia de posesión oficial. En esta ceremonia ante el presidente del Congreso, Ruy Barreras, se juramentó esta tarde el antropólogo, investigador y líder social del suroccidente del país, Carlos Alberto Benavides. Su propósito es fortalecer la bancada del Pacto Histórico para ayudar en el proceso de paz total. Hacer un llamado a quienes siguen en las armas a que este es un momento particular en donde deben comprometerse con el llamado que ha hecho el gobierno. Reemplaza al polémico escritor Gustavo Bolívar, quien dejó el Senado denunciando que había trata de personas y prostitución en el Congreso. Si tales situaciones se han presentado, ojalá nuestro compañero y amigo del Pacto Histórico, Gustavo, que ha hecho una gran labor, pues presente las denuncias y seguro no permitiremos ningún tipo de violencia de género ni ningún tipo de violencia en el Congreso y en el país. El nuevo senador Carlos Alberto Benavides anunció que estará en primer lugar apoyando las reformas sociales que presentará el gobierno Petro al Congreso. Las comisiones de ética de Senado y Cámara anunciaron que citarán al ex senador Gustavo Bolívar para que presente las pruebas de sus denuncias sobre una presunta trata de personas y acoso sexual en el Congreso. El próximo martes debe acudir el senador Gustavo Bolívar ante la Comisión de Ética del Senado. Su presencia es obligatoria, anunció el presidente de ese comité, el liberal John Jairo Roldán. Él tiene la obligación de ir en el sentido de ser citado, pues si la persona no toma la decisión de no ir, pues ya es un tema personal, pero él tiene la obligación de ir. El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, lamentó que el ex senador Bolívar haya presentado las denuncias después de salir del Congreso, según él, siguiendo un libreto de telenovela. Uno ve una calidad humana en el Congreso inmensa para que personas que pasan 5 años en un Congreso salgan a decir que han estado presentes ante la peor novela que han podido escribir en el país. En la Comisión de Ética de la Cámara, el representante del Centro Democrático, Carlos Eduardo Osorio, afirma que no sabe qué es más grave, si el silencio que guardó Gustavo Bolívar por 5 años o las acusaciones contra el 60% del Congreso. Si es cierto lo que él ha afirmado, pues él deberá poner en conocimiento los hechos y detalles de ese conocimiento que tuvo para
que se esclarezcan esos hechos. También la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer pidió crear un protocolo en el Congreso para recibir las denuncias de abusos o acosos en Senado y Cámara. La Fiscalía de Perú abrió investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por genocidio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció en los premios Globos de Oro con un mensaje de paz. Noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. La Fiscalía de Perú abrió una investigación por presunto delito de genocidio a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que dejan 40 muertos en un mes. La indagación es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se hizo presente en los Globos de Oro a través de un video pregrabado en el que emitió un mensaje alentador y afirmó que la guerra está por terminar y ya se sabe que ellos tendrán una victoria frente a Rusia. El cardenal George Pell falleció a los 81 años en la Ciudad del Vaticano. Fue condenado en 2018 por agredir sexualmente a 2 niños que formaban parte del coro de la Catedral de San Patricio mientras era arzobispo en 1996. La deuda externa alcanzó los 178.000 millones de dólares según el Banco de la República. El último reporte del banco emisor revela que la deuda externa colombiana llegó a los 178.136 millones de dólares, lo que representó un alza del 6,2%. De este monto, la deuda pública aumentó levemente a los 100.370 millones de dólares. Por su parte, la deuda privada llegó a los 77.766 millones, con un incremento del 15%. El crecimiento de la deuda en parte es consecuencia del alza en el precio del dólar, con impactos hasta del 22%. Realmente el cambio significativo se dio por el tema de tasa de cambio, porque pues producimos pesos para pagar en dólares de los Estados Unidos y pues tuvimos devaluaciones que superaron incluso el 15%, llegaron al 20% en algún momento, y eso hace que los saldos en pesos se hayan incrementado significativamente. La cifra en total, que si bien sigue en alza, representa el 51,7% del Producto Interno Bruto, menor a lo registrado en 2020, en lo peor de la pandemia, incluso durante 2021. Un endeudamiento bastante prudente. La epidemia nos llevó a un extremo, pero luego de ir superando esta etapa, hemos sido muy prudentes y creo que ha ayudado mucho el tema de exportaciones, la entrada de dólares por conceptos de exportación, particularmente de commodities y en especial petróleo. De acuerdo con el plan financiero, este año se debe presentar una mayor disminución de la deuda externa del país. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, anunció una mejora en el índice de confianza del consumidor. Según la encuesta de Fedesarrollo, el índice de confianza del consumidor registró una mejoría al cierre de 2022 gracias a la temporada de fin de año. Para el último mes disminuyó 2 puntos porcentuales y se ubicó en menos 22,3% frente al dato anterior. Como lo muestran las cifras, pese a la mejoría, el índice permanece en terreno negativo. También, pues las compras navideñas y en general la dinámica de un consumo que seguramente fue bastante positivo para el mes de diciembre. Según explicó el Ejecutivo, para 2023 se mantiene una alta incertidumbre por la inflación que puede frenar la disposición de compra de los hogares. Eso, por supuesto, también le va a pegar al bolsillo de los hogares, aumenta el costo del crédito, del endeudamiento y naturalmente podría afectar, por supuesto, la confianza de los consumidores a lo largo de este 2023. Los hogares siguen invirtiendo en bienes durables y vehículos. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación del gimnasio campestre George Berkeley SAS. La superintendencia encontró vínculos del establecimiento educativo con la sociedad Forex Investment Team S.A., señalada de captación de recursos y también en proceso de liquidación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62% a 1.342 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 10,19% a 119 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,56% a 2.603 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,67% a 2.667 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.748 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.560 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.089 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.43. El azúcar se transó en 19,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.71. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.667 pesos.